Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Abraham dijo de Sara su mujer, note por favor, varones, es mi hermana. Entonces dice la Biblia que Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Vemos que uno de los problemas grandes en nosotros los varones, que debe de ser considerado siervo de Dios, es el hecho de que muchas veces nosotros como varones le negamos el lugar, le negamos el compromiso a nuestra cónyuge, es decir, a nuestra esposa. Cuando nosotros, amado hermano, vemos que de alguna forma la esposa se siente en su corazón angustiada, se siente molesta, se siente disgustada, porque a la última en tomar en cuenta y en consideración ante cualquier decisión termina siendo la esposa. Es decir, nosotros podemos examinar a lo largo de la palabra, y la vida nos enseña cómo muchas veces primeramente se le da relevancia y se le da un papel primordial a una madre, a un padre, a un amigo, a los hijos. Es más, aún, mire, yo recuerdo que hace mucho tiempo tuve un caso aquí en la iglesia, bueno, en la casa del Señor, donde había un hermano que se preocupaba por ir a dejar a las hermanas a su casa, mientras su esposa se quedaba esperándolo a él dentro de la iglesia. Al grado que él le decía: mira, ¿quién te da jalón y quién te lleva a la casa? Porque yo tengo que ir a dejar a X persona. Entonces, uno de los problemas, amado hermano, del cual nosotros como varones tenemos que tomar en consideración, es que para nosotros los casados, la número uno, después de Dios, evidentemente, es nuestra esposa. Es nuestra esposa. Y el orden establecido, según vimos nosotros bíblicamente, es cónyuge, hijos y suegros. Pero cuando nosotros rompemos ese orden y le damos más importancia a lo que mamá dice dentro de la casa, por eso debemos de recordar que la Biblia dice: dejará padre y madre. ¿Por qué se pide que el matrimonio se aparte del núcleo familiar paterno? Porque es una instrucción de Dios. Cuando esta instrucción de Dios no se cumple, el muchachito de 40 años termina haciéndole caso a su mamá y no dándole el papel preeminente a su esposa. Cuando el muchachito de 30 años todavía está bajo la falda de su mamá, y el muchachito le da primeramente toda la razón a la madre antes que a la esposa. Por eso uno de los consejos más sanos que nosotros podemos atender en nuestra vida matrimonial es apartarnos del núcleo familiar paterno-materno. Mientras nosotros no logremos despegarnos, mire hermano, yo entiendo que muchos de nosotros, por lo menos yo recuerdo claramente, que cuando me casé, amado hermano, yo me tuve que adherir temporalmente a la casa de mis suegros. Pues era un muchacho inexperto de 19 años que apenas empezando a trabajar estaba, no tenía una estabilidad en nada, y pues me adherí a la casa de mis suegros, como suele suceder en nuestro entorno familiar. Pero eso debiese de ser algo que nos lleve a nosotros un tiempo únicamente, porque si nosotros decidimos sustentar nuestra vida apegada a nuestros padres, y aquí no le estoy hablando de jovencitos de 20, 21, 23 años, estoy hablando ya de hombres y familias completas que convergen en un núcleo familiar en medio de la contienda, en medio de la pelea, porque cuando los hogares se entrelazan, de alguna manera, amado hermano, los caracteres son diferentes. Entonces, uno de los errores que nosotros como varones debemos de corregir, aquellos que eventualmente aún lo estemos corrigiendo,
aunque tal vez nunca nos hayamos puesto a ver, es como aquí Abraham no le dio su lugar de esposa, sino que dijo: es mi hermana. Y eso provocó que el rey deseara a la esposa de Abraham. Entonces, cuando nosotros como varones es más importante la madre que mi esposa, cuando son más importantes mis hijos que mi esposa, cuando es más importante la llamada de una mi amiga que la esposa, entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que corregir. Porque el problema que se le presentó aquí a Abraham fue que negó la participación de su esposa juntamente con él. Quiere decir que negó su posición. Y ese es un problema muy recurrente, amado hermano, y es un tema que regularmente los ministros, pastores, ministramos de una manera sistemática. Abundan los casos donde las hermanas buscan la ministración de su corazón y la sanidad de su corazón, porque su amado esposo, muchachito de 45 años, prefiere darle gasto a la mamá que darle gasto a la esposa, y le dice a la esposa: le da de comer a mis hijos. Aunque no diga amén. Peor aún, cuando trata a la esposa delante de todo el mundo, amado hermano, como su hermano o como su amiga. ¿Le habrá pasado eso a alguna hermana acá? No diga amén, por favor. ¿Sabe cómo se nota esto? Bien sencillo. Cuando usted llega a la casa de sus suegros, el trato hacia ella, ¿cómo es? Porque una de las cosas que nosotros como siervos de Dios, como varones de Dios que anhelamos un hogar en el proceso de la restauración en Dios, no estoy hablando de hogares perfectos porque esos no existen. Estamos procurando alcanzar la perfección. A eso nos dice la Biblia que debemos de procurar ser perfectos, como el perfecto que está en los cielos. Pero la primera actitud que nosotros varones debemos de considerar es que debemos de darle su lugar a nuestra esposa en cualquier lugar donde estemos. Si vives en la casa de tus suegros, pues porque aún estás en el proceso de la salida, es entendible. Pero el primer lugar siempre va a ser tu esposa. Cuando tú no le das la posición a tu amada, cuando prefieres darle la posición a tu amada madrecita, que Dios la bendiga, la respetamos, pero se está intrometiendo en una relación donde ya no le corresponde más el papel de madre. Usted recordará que cuando descendió el siervo de Dios del monte, el suegro le dijo: aquí está tu esposa y tus hijos. No le dijo: aquí está mi hija y mis nietos. ¿Se recuerda usted de esa porción de la palabra? Si alguna vez, hermana, usted se ha sentido así, es importante que hable con su esposo y le haga ver a él ese sentir en su corazón, porque el responsable de la restauración de esa parte en su matrimonio es su varón, es su sacerdote. Y ahí tiene que haber un reacomodamiento. Recuérdese que cuando Noé bajó del arca, le dieron un orden de descenso, el cual él transgredió, es decir, lo rompió. Hemos hablado que todo rompimiento del orden establecido por Dios dentro del hogar produce problemas. Amado hermano, cuando nosotros como varones, mire, preferimos comprar las mejores cosas. Mire, bendecimos a nuestras madrecitas. ¿Cuántos bendecimos a nuestras amadas madrecitas? ¿Cuántos varones bendecimos a nuestras amadas madrecitas? Levántame su mano. Gloria a Dios. Pero su primera alternativa siempre tiene que ser su esposa. No podemos ser de aquellos hombres que cuando les cae el aguinaldo lo primero que le van a comprar es un regalo a su mamá, y si alcanza para la esposa, pues ahí vamos a ver, mija. Pero primero le tengo que comprar a mi mamá, a mi papá, porque conocí primero antes, perdón la expresión y el vulgo latino, tata y nana. Los varones de Dios, algo que las mujeres atesoran es cuando tú les das su lugar delante de las personas, cuando tú le das su lugar delante de tus padres. Vamos a visitar a mis padres el fin de semana. Sí, pero no traigas a la chancletuda de tu mujer. Perdóneme, pero si ella no entra, yo tampoco, porque eso sería entrar aquí cojo, y yo necesito dos para caminar.
porque dice la Biblia que ya no seremos los dos, sino que somos uno. Entonces ella y yo caminamos juntos, porque somos uno mismo. ¿Sabe qué desarma el corazón de su esposa? Que usted le dé primer lugar a su mamacita linda. Que Dios la bendiga, la amamos, la respetamos y le enviamos una bendición. Pero tenemos que entender que el orden desde que nos casamos cambió, y que es importante primero darle gasto a la esposa que darle gasto a la mamá. Aunque su responsabilidad de buen hijo es poder ayudar a ambas, es decir, cumplir con su esposa y ayudar a su madre. Pero a su madrecita ayúdenla. Su responsabilidad, o nuestra responsabilidad como varones, son nuestros hijos y es nuestra esposa primero. Eso, el ver a la esposa que su amado esposo prefiere a su amada madrecita, eso provoca mortal angustia en el corazón de nuestras cónyuges. No lo estoy regañando, amado hermano, por favor. Lo miro muy serio. Éxodo capítulo 4, versículo 24. Mire, otra cosa u otra actitud devastante dentro del hogar. Éxodo 4, 24 al 26. Versión Las Américas, esta versión cambia un poco. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Y dice acá: entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo: tú eres, diga conmigo, tú eres, mire pues, ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué debemos de entender? Que aquí la función sacerdotal y el papel sacerdotal le corresponde al marido, no a la mujer. Entonces, la segunda actitud que nosotros debemos de considerar, amado hermano, es dejarle las responsabilidades espirituales a las esposas dentro de casa, cuando los únicos responsables debemos de ser nosotros como sacerdotes varones. Es decir, cuando a la mujer le toca tomar la posición o la atribución sacerdotal, ahí hay un desorden. Moisés tenía que haberle realizado la circuncisión a su hijo, es decir, tenía que haberle cortado el prepucio, no lo hizo. Por eso fue que su esposa tuvo que tomar una posición sacerdotal que a él no le correspondía, amado hermano. Es decir, la mujer, por una falta en la vida de Moisés de posición sacerdotal, su mujer tuvo que tomar su lugar. Y esa es una actitud errónea dentro de nuestros hogares. Vamos a la iglesia, mi amor, anda vos, yo me voy a quedar viendo el partido. Y hacerme un favor, orar, decirle al pastor que ore para que me salga trabajo nuevo. ¿Cuántas mujeres en nuestras iglesias cristianas han tenido que optar por tomar la posición del varón? Porque el varón no se levanta por ningún lado. Y esa es una actitud errada. Pensar que con uno que ore, con uno que vaya a la iglesia, es suficiente para que la bendición esté en esta casa. Lo delicado es que a la que mandamos es a la esposa. Tu segunda actitud errada es dejarle las atribuciones sacerdotales que nos corresponden como varones a nuestra esposa. No, es que la cañona es mi esposa. Que la cañona, lo que pasa es que a usted le cuesta, hermano. Perdóneme, lo estoy diciendo con amor y con respeto, tratando de despertar el espíritu. Pero hay muchas casas donde las que tienen que echar para adelante son las mujeres. ¿Por qué? Porque el varón, como le sucedió a Moisés, recuérdese, todo esto fue dejado como sombra y figura para que los errores que ellos cometieron, nosotros no los cometamos. ¿Qué error cometió Moisés? Olvidó y dejó en el olvido sus atribuciones sacerdotales y le dejó la pacaya, como decimos en el buen chapín, a la mujer. ¿Qué talito? Varón de Dios, que tal vez tu esposa ha tenido que estar sacando la casta, ha tenido que estar levantándose de madrugada a orar,
ha estado metida en ayuno, ha estado leyendo la palabra, ha estado buscando de Dios en una dimensión diferente, porque tal vez tú no lo estés haciendo. Y una actitud de un verdadero hijo de Dios es tomar su puesto en la batalla. Debemos de recordar que la salvación es personal. Ahí no solamente corre peligro la salvación personal, sino que se le abren puertas dimensionales a entidades espirituales para que devasten el hogar. ¿Por qué? Porque hay un rompimiento de orden. La esposa está orando, está clamando, está pidiendo como un uno, pero no es su lugar, no es su posición, no es su responsabilidad. La responsabilidad de levantar el día domingo a todos en la casa, mucha, a las 5 vamos para arriba. ¿Cuántos son? Son 5. Ay, Dios santo, pues 15 minutos por cada quien al baño, mucha. Vamos, el primero a las 5, segundo a las 5:15, tercero a las 5:30, el cuarto a las -15, el quinto. Mi amor, te toca a ti, voy yo de último, ya van 5 minutos. ¿Sabes cómo hacía yo? Yo empezaba en mi casa, media hora. Yo aprendí en Del Carnegie, media hora. Y todos corriendo. 20 minutos. 15 minutos. Eso sí, les había dado por lo menos 2 horas para que se prepararan. Ya a la hora de salir, 5 minutos y nos vamos. Y si vas despeinado, o no te lavaste la boca, o llevas un calcetín verde y el otro rojo, pero de que salimos, salimos para ir estableciendo una disciplina dentro de la casa. Pero ¿quién es el responsable? ¿Su esposa? No. Responsables somos nosotros, varones de Dios. Entonces, si la que ha estado orando, la que ha estado leyendo, o mire, aún peor, en el peor de los casos, dejándole la responsabilidad del sustento, aunque ahí viene posteriormente eso también aquí incluido, más adelante. Pero las responsabilidades espirituales de casa son mías, no de mi esposa. Y si mi esposa es la que ha estado sacando para adelante, hay que corregir la plana. ¿Sabe que yo he aprendido a lo largo de mi vida cristiana de que hay ciertas cosas en el espíritu que deben de mantener el orden específico en Dios para que la bendición descienda? Y uno de ellos es el orden establecido en el hogar: varón, varona, hijos, padres, padres putativos. Pero cuando la que echa para adelante es la esposa, pues ahí se viene jalando con las maletas como se puede, pero no es el orden de Dios. Hijos, ustedes que están en plan de que un día se quieren casar, por favor deben de llevar de entendido de entrada que la responsabilidad de la casa en todo el ámbito es nuestra como varón. La mujer fue diseñada para cuidarla, no para aprovecharse de ella. La mujer fue creada como ayuda. ¿De quién? Del responsable. ¿Quién es el responsable? Hágame favor, diga: yo soy el responsable. O sea, aquellos que anhelamos el éxito, ¿cuántos anhelamos el éxito? El hombre que encuentra esposa, hay el éxito. Eso dice la Biblia literalmente. O sea, que hallar esposa es éxito. Aquellos que anhelamos el éxito, cuando lo encontremos, es para cuidarlo, no para que el éxito nos cuide. Éxito, diría el hermano. Pastor, mi esposo no se levanta, voy a temar la autoridad. De plano, pues no hay otra. Pero el que tiene que echar para adelante es tu esposito. Ese es el orden de Dios, varón. Si en algún momento hemos quebrantado ese orden, podría ser que por esa razón hayan bendiciones retenidas. Dejar las responsabilidades espirituales al cónyuge es una actitud errada en la vida de un hijo de Dios. Usted sabrá si necesita corregir en esa línea. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 1, número 3. Hoy sí voy un poquito más rápido porque el domingo me regañaron. No, es broma. Primera de Samuel 1:1. Había un hombre de Ramataim, de Zofim, de la región montañosa de Efraín. Él se llamaba Elcana, hijo de Rehoam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efrateo. Mire, y tenía 2 mujeres.
El nombre de una era Ana. Vale la pena hacer notar, en ese entonces era permitido, y esto es únicamente una figura, por favor. Muy claro, ¿verdad? Y tenía dos mujeres, una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, ya los conocemos, ¿verdad? Ofni y Finés, dice acá, eran sacerdotes del Señor allí. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, note por favor, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor, ¿qué dice acá? No le había dado hijos. Quiere decir que Ana no era una mujer fructífera. Penina sí. Entonces, una de las cosas y una de las actitudes que nosotros como varones debemos de considerar es cuando nosotros le damos a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, perdónenme la expresión, por puchitos y únicamente lo que se nos da la gana. Ojo, sacerdotes de Dios, siempre la esposa en todo momento va a ser la número 2. Mi amor, perdóneme, yo sé que usted y yo no celebramos estas fiestas de fin de año, pues por lo menos no el nacimiento de Jesús, el cual sabemos claramente que no es en estas épocas. Pero hay un poquito más de flujo de efectivo, eso sí no lo podemos negar, ¿sí? Ya le dieron su bono 14, ya le dieron su aguinaldo, qué sé yo. Y dice el hermano, mucha, nos vamos a ir a comprar estrenos para la proclama, aleluya, el 31, cambio de dispensación. Si queda un poquito, ahí va pared. Si te sobra uno, para el desayuno. Uno se ríe. Mis hijos, cuidado con ese error el día que Dios les adhiera el éxito a ustedes, en el entendido que dice la Biblia que el hombre que encuentre esposa haya el éxito. Eso dice literalmente la Biblia. Es una actitud errada muchas veces en nuestra vida, amado hermano, cuando todos son primero y de último nuestra esposa. Por eso, hermano, Primera de Samuel capítulo 25 versículo 2 y 3, versión Las Américas. Mire pues, hermano, por eso yo le decía a los hermanos el domingo, si alguien nos hubiera, o por lo menos a mí, pues bendita la misericordia, que aquí hay jóvenes de 20 años 19 años ya recibiendo esa instrucción. ¿Cuánto camino me hubiera ahorrado de dolor? Y otro tanto de dolor que yo causé, porque para bailar tango se necesitan dos, no hay para dónde. Si tan solo estos consejos alguien me los hubiera dado a mí a mis 20 años. No menosprecies el consejo de tu padre. Primera de Samuel 25:2, Las Américas. Y había un hombre en Mahón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estaba en Carmel trasquilando. ¿Qué estaba haciendo? Busque la diferencia entre esquilar y trasquilar. Cualquiera diría estaba con sus ovejas, las estaba trasquilando. Hay una diferencia entre trasquilar y esquilar. Esquilar es lo que se hace con las ovejas. Trasquilar, búsquelo usted por ahí. El hombre se llamaba, ¿cómo se llamaba?
Ahora entiende por qué trasquilaba y no esquilaba. Y su mujer se llamaba Abigail. La mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo. Yo creo que aquí la actitud está más que evidenciada. El trato sin valor de la mujer. El no apreciar de alguna manera la labor espiritual, de no apreciar, amado hermano, el apoyo, la ayuda, porque la esposa fue agregada, adherida, como una ayuda idónea. Cuando nosotros creemos que el éxito que se alcanza dentro del hogar es causado por lo que yo hago como varón, cometo un error. Porque una de las cosas que nosotros muchas veces dejamos por un lado dentro de las actitudes de varón es cuando no apreciamos la labor que una mujer inteligente y hermosa, ¿cuántas mujeres dicen amén en esta noche? Esa es su esposa, una mujer inteligente y hermosa, realiza para cada uno de nosotros como sacerdotes de nuestro hogar. Entonces, la cuarta actitud negativa de nuestra conducta de vida cristiana muchas veces redunda en la falta de valor que nosotros como varones, el poco aprecio que muchas veces como varones tenemos a la labor que cada una de nuestras amadas esposas realiza dentro del hogar. ¿Qué causa mortal angustia en el corazón de las hermanas cuando se le trata sin valor? Y quítale el valor en cualquier aspecto de su vida. Le quita el valor delante de sus hijos, le quita el valor delante de sus padres, le quita el valor delante de los amigos, enfrente de los hermanos de la iglesia. De vez en cuando le pega una gritada. No sé si me doy a entender. Bueno, avergonzar a nuestra esposa en público delante de la gente, pues ni siquiera en privado. Pero en privado se entendería que es una discusión intrafamiliar, a puerta cerrada en el cuarto, y que sus hijos no se den cuenta, porque eso es privado. Otro de los errores grandes es agarrar a nuestra esposa y darle una gran gritada delante de nuestros hijos y después esperar que ellos la respeten. ¿Cuántos amenes hay en esta noche? Vení para acá vos, ¿por qué me estás sirviendo el almuerzo frío? No te he dicho 1000 veces. Mira los pobres patojos, agarra todo esto, lo calentás y no lo volvés a servir. Y ahí va la pobre hermana, ¿verdad? Su alma está en mortal angustia, porque primero está la mamá, primero están los hijos, antes que la amada esposa. Entonces, no apreciar la ayuda idónea, el valor espiritual que tu esposa tiene como parte del aporte dentro del hogar cristiano, el tratarla sin valor, el ser navales. Perdóneme la expresión, amado hermano. La Biblia dice, mire cómo describe la Biblia acá. La trata dura y ásperamente. Naval, ¿qué quiere decir? No tratar, perdóneme. No tratar a la esposa dignamente es ser naval. Así dice la Biblia. Perdóneme, yo no quiero ofender a nadie. Mi posición aquí no es ofender a nadie, pero sí darnos un sentido claro. ¿En qué nos convertimos como hombres cuando no apreciamos el valor de aquella mujer que Dios agregó a nuestras vidas como parte del fundamento de nuestro éxito? Mire cómo era la esposa, dice la esposa era hermosa, hermosa como las siervas en fortaleza de Sión, prudentes, mire, hermosas, prudentes, inteligentes, intercesoras, mujeres de brecha, lo que se conoce en la Biblia como la mujer Chail. ¿Cuántas mujeres dicen amén?
Así es como Dios las ve a ustedes, siervas de Dios. Primera de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Hermano, mire, todo esto dice la Biblia que fue dejado para nosotros, para que nosotros no caigamos en estos errores. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén, y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y del terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? David envió mensajeros y la tomó. Mire. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Uno de los problemas grandes en nuestra vida como hijos de Dios es exponernos como siervos de Dios a situaciones de tipo vergonzoso. Y una de las cosas, mire, aquí cuando nosotros examinamos el contexto de esta palabra, hay mucho que cortar. Primeramente, David tenía que estar en tiempo de batalla, no estaba en tiempo de descanso. Y siempre se le achaca a David el hecho de que él había entrado en una especie de letargo espiritual. Todos estaban en batalla, él descansaba. Pero aquí hay otro ejemplo también que no se nos puede pasar por alto. Y es el hecho de que una hija de Dios jamás se va a bañar públicamente. Una hija de Dios no va a procurar limpiarse públicamente. Entiéndase, la ministración es privada. Ella se expuso delante del rey, y el rey andaba también entre Jerez y la frontera. Convergieron. Él cometió el error de no salir a la guerra, y ella cometió el error de desnudarse públicamente, es decir, no supo ministrar su corazón en privado. Y como consecuencia dice la Biblia que fueron sometidos a un proceso de vergüenza. Usted debe de saber que David tomó a Urías heteo, lo mandó a matar, lo puso hasta el frente de la batalla y acabó con él. Una de las cosas muy importantes y una de las actitudes erradas es cuando nosotros como hombres, como varones de Dios, como siervos de Dios, permitimos que nos gane la parte gentil interna del corazón, es decir, la parte mundana, sometiendo a problemas serios a nuestra familia completa. Entonces, una actitud, amado hermano, antes de cometer una falta y un error, nosotros como sacerdotes debemos de entender a dónde vamos a llevar a nuestra esposa. Porque una de las situaciones a las cuales se expuso aquí David junto a Betsabé fue la situación vergonzosa de haberse allegado ella al rey teniendo ella esposo. Tipifica el hecho de que nosotros como sacerdotes de Dios, como hombres de Dios, tenemos que aprenderle a dar el tiempo y el espacio a nuestra esposa y aprender a ser hombres de guerra y de batalla constantemente. ¿Cómo la sometió a vergüenza habiéndola tomado fuera del orden de Dios? Mire lo que dice Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1, y con esto quiero cerrar por efecto de tiempo, por favor, porque el tiempo ya se nos está agotando, y con este quiero cerrar. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1. Siervos de Dios, otra actitud errada
que puede ser recurrente en nuestro entorno. Y una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo y le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo, segunda vez, temía al Señor. Ese es un ministro de Dios. Este es un siervo de altar. Es un siervo en el ejercicio de su labor sacerdotal primaria de llamamiento. Tome nota. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Era un hombre de Dios. Era un siervo de Dios. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos. ¿Para qué? Para ser esclavos suyos. ¿Qué había llegado a hacer el acreedor? A cobrar. ¿Sabe qué me llama la atención? Que este es un ministro, es un profeta. Una de las mujeres de tus hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, se murió. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Pero vinieron los del banco y no quieren la casa, quieren a mis hijos. Sexta actitud errada: la irresponsabilidad económica dentro del hogar. La función del varón. Recuérdese que el domingo hablamos acerca del rompimiento del orden descrito en el libro de Génesis. ¿Cuántos recordamos eso? Dice la Biblia que cuando a Eva se le preguntó, le echó la culpa a la serpiente. Pero cuando Eva tomó la decisión, la que tenía voz y voto en la casa era ella, no él. Ella decidió tomar del fruto. Rompimiento de orden. ¿Por qué? Porque las decisiones en casa no las toma la mujer. En todo caso las toma el varón con el consejo de su amada. Porque dice la Biblia que multitud de consejeros. Es más, si puedes incluir en el consejo, incluye a tus hijos. Porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Era un siervo de Dios, pero debía. Quiere decir que era un ministro de Dios, mal administrador de las ganancias deshonestas, es decir, de la economía. Así llama la Biblia al circulante: ganancias deshonestas. Algún día se lo voy a enseñar. Entonces, a la que le tocó salir a echar para adelante otra vez, ¿de quién es la responsabilidad del cuscún en casa? Por favor, quiero respuestas roncas. ¿De quién es la responsabilidad de la alimentación y de toda la manutención de mi casa? Cualquier orden que se rompa trae problemas. El problema de este siervo, profeta, temeroso de Dios, o sea, tenía una buena relación con Dios, temía a Dios, solamente que debía casa, carros, sueldos, puntos. Entonces, una actitud errada es la irresponsabilidad económica dentro del hogar. La Biblia nos enseña que los hijos de Dios, varones de casa, somos los responsables del sustento. Ese fue el problema de Eva. Tomó del fruto, decidió tomar del fruto. Y dice la Biblia, léalo usted inmediatamente, Génesis. Le dio de comer a su marido que estaba con ella. O sea que él era su adherido, no ella su bendición. ¿Qué es eso que el hombre se queda en la casa viendo tele todo el día mientras la mujer sale a trabajar, hermano? ¿Dónde se ha visto eso?
anda trabaja vos, aunque sea anda lava ajeno, pero yo aquí me voy a quedar porque, no, hermano. En un hogar cristiano, bajo el fundamento establecido en la palabra, el delegado de Dios para darle de alimento, de cuidado, de sustento, de protección, es el varón, no la esposa. Dios bendiga a esas mujeres que les toca sacar para adelante a causa de que hubo alguien que como un naval no la supo apreciar. El responsable de llevar el alimento a la casa es el hombre, no la mujer. El encargado de pagar la renta, los servicios, el colegio, es el varón, no la mujer. En el orden que debe de ir. Se entiende que cuando la economía no da para tanto y de mutuo acuerdo deciden ambos echar para adelante económicamente, eso ya se hace de común y de mutuo acuerdo internamente dentro de la casa, con el aval, con la bendición y con la autorización del sacerdote de casa. Pero hermano, no se vale que los hombres mandemos a trabajar a las mujeres para que nos den de comer. Eso es una bajeza, no solamente bíblica, sino socialmente, tipificado en la ley como abuso económico, hoy por hoy en nuestra nación. ¿Qué es eso? Mijo, ahí vienen a cobrar, mira, y dice que vienen a cobrar un par de zapatos, pero vos a mí no me trajiste zapatos. Chacatay. Llegó el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que está topada, el extrafinanciamiento, las bisacotas, todo está topado, y de repente compra en boutique Doña Chonita 2 pares de zapatos, 3 vestidos, un collar, 3 pares de aretes, 6 bisacotas de 2,000 cada una. ¿Y a mí cuándo me trajiste esto? Está más endeudado que Estados Unidos. Ustedes saben que el país con más deuda a nivel mundial es Estados Unidos. Increíble, ¿verdad? Y quiero decirle algo. Uno de los detonadores más duros de administrar en un matrimonio son los de tipo financiero. Hemos aprendido que cuando la finanza aprieta, hermano, esto es algo así como cuando uno echa agua en un vaso y tiene agujeros. No sabe uno ni por dónde se le sale, amado hermano. Los proveedores somos los varones. Hija de Dios, no permitas que ningún naval viva de ti, porque el diseño de Dios es que la mujer sea cuidada, resguardada, protegida, al igual que sus hijos. ¿De quién es esa responsabilidad? Mía, cuando firmé en la MUNI, o con el abogado donde usted se haya casado, ¿va? Desentenderse de las necesidades de su esposa. Se estima que dentro del presupuesto mensual, la amada esposa, que está al cuidado de sus hijos y está al cuidado de la casa, que suena que es sencillo, pero a veces es lo más cardíaco de llevar, tenga también su parte de participación en el presupuesto. Dentro del presupuesto usted tiene que poner un rubro por ahí, no sé cuánto, ¿verdad? Porque todo depende de sus ingresos. Solo yo me voy a estrenar porque el que trabaja soy yo. Vos en la casa te la pasás. En la casa es el doble de lo que muchas veces nosotros hacemos en el trabajo, hermano. ¿Cuántos amenes agudos hay a eso? Se lo digo yo, hermano, porque
como causa de la irresponsabilidad financiera, que arranca siendo hombres y mujeres, perdón, con mucho respeto, igual lo voy a decir porque tengo que enseñarlo, pero arrancamos primeramente siendo irresponsables con Dios y llevando a nuestras familias a extremos de pobreza, de escasez y de deuda, primeramente por robarle a Dios. Y como consecuencia de eso, los más dañados, la esposa y los hijos. Cuando perdemos nuestra posición sacerdotal y no entendemos nuestro papel, desprotegemos. Uno como ministro y como pastor sabe cuando muchas veces los procesos de escasez en medio de los hogares son producto de la necedad y no producto de un trato directo, por una falta directa. Mi hijo, ¿qué te pasó? Pastor, me quitaron el trabajo. Padre de las misericordias. Bueno, vamos a orar, pero tienes que ponerte en orden con Dios. Padre, abre las puertas de bendición y ¡pau! Sale la bendición que pidió. Pues se olvidaron de Dios siempre. Vuelven a quitar el trabajo como parte del proceso, porque la lección termina hasta que la aprendo. Sí, pastor, trabajo, mira, aquí está mi primer diezmo para honrar a Dios. Quiero ser claro, que a la iglesia uno solo lleva dos cosas: Biblia y un corazón dispuesto. Perdónenme, eso es lo que la Biblia enseña, aunque le arda a los que le arden. Pastor, mire, yo quiero cumplir con mi Señor, se lo prometí a Él, Él abrió la puerta y yo quiero cumplir un mes, 2 meses, al tercero se retractó. A los 6 meses sin trabajo otra vez como parte del proceso que le abrió la puerta al devorador. ¿Quiénes son sometidos a mortal angustia? La esposa y los hijos. ¿Por la falta de entendimiento de quién? De una actitud errada de irresponsabilidad financiera. La responsabilidad financiera arranca primeramente cumpliéndole a Dios antes que a nadie. El último, y cerramos, ¿sí? Hechos capítulo 5 versículo 1. Y este es todavía un poco más cardíaco. Pero cierto hombre llamado Ananías, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio? Dice la Biblia que inmediatamente murió. 3 horas después apareció Zafira y llega una vez más el apóstol y le hace la misma pregunta. ¿Sabe qué es lo interesante? Que bien aprendió ella la lección que su marido le enseñó cuando le dijo: cuando te pregunte el pastor por esto, esto es lo que vas a responder. El problema fue que quien le enseñó a mentir fue el marido, porque fue el que primero mintió y la dejó preparada para el momento cuando llegara le cubriera las espaldas. Actitud errada: enseñarle cosas chuecas, enseñarle a nuestra esposa a mentirle a Dios a través. ¿Quién representa a Pedro en este contexto? La autoridad ministerial. Cuando un esposo esta es la figura de un esposo enseñándole a una esposa cómo mentirle a la autoridad, cómo engañar a su cobertura. Si te pregunta el pastor por qué no fuimos el domingo, decirle que amanecí enfermo. A los 15 minutos está subiendo la foto para el Face en el puerto, hermano.
¿Entiende? Eso trae muerte espiritual dentro del núcleo del seno familiar. ¿Cuál fue la actitud errada? Porque mire, hermano, una de las cosas que tenemos que saber, para aquellos que tenemos la dicha de haber encontrado a la mujer de nuestra juventud a escasa edad, 20, 21, 22 años, en el espacio del tiempo uno se da cuenta que realmente el que forma a la esposa es uno. Hermano, hasta igual hablan, caminan parecido. Dicen por ahí los dichos, ¿verdad? Yo no sé si es cierto, que ya al final del camino hasta se terminan pareciendo físicamente. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que uno como esposo termina formando mucho de su esposa. Garantízate de no enseñarle a mentirle a Dios. No estoy diciendo que el pastor es Dios, es un representante. Note que aquí la mentira se la dijeron a Pedro, representante ministerial, pero Pedro le dijo: porque ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo. De la séptima actitud errada como varones es enseñarle a nuestra esposa a hacer cosas malas. Específico y conciso, a mentir, creyendo que se le va a mentir a Dios. Decirle al pastor: mire, es cuestión de tiempo. Dice la Biblia que aves llegan a la recámara del rey, tipificando al ministro, y le cuentan muchas cosas. Eso habla de espíritus enviados de parte de Dios que le llevan la información al ministro muchas veces. Uno piensa que engaña. El pastor no dijo nada, no se dio cuenta. Pero es que uno ha aprendido a lo largo del tiempo, amado hermano, a actuar como Jesús, a medir como Jesús, a callar como Jesús. ¿Acaso no dice la Biblia que con la vara que yo mido seré medido? Cuidadito la próxima vez, que por eso es cuando. ¿Y usted qué opina, amado hermano pastor, eso del narcotráfico? No sé, no me interesa y no opino, porque no me corresponde a mí medir a nadie. Sencillo. Pero usted cree que yo no creo nada, no me corresponde a mí medir. Y si algún día he de tomar alguna vara, va a ser una vara de gracia, de bondad y de misericordia. ¿Por qué? Porque va a ser cuestión de tiempo que esa misma vara la agarren y me midan a mí. Y yo quiero que me midan con misericordia, hermano, porque perfecto no soy. Estoy en el proceso de la perfección, como usted y como muchos de los que me ven por televisión. El pueblo de Dios debe de entender que no tiene líderes perfectos. Todos somos imperfectos. Lo único que deposita a Dios es una gracia diferente. Entonces, hermano, hijos que algún día Dios les ha de bendecir con su éxito, no le enseñen a hacer cosas indebidas. No le enseñen a mentirle a Dios, porque lo más seguro es que cuando nosotros le enseñemos a mentirle a Dios en este contexto está tipificado por llevarle mentira al ministro. Puede costar la vida, incluso física. Espiritual se sobreentiende, ¿verdad? Porque el padre de mentira es Satanás. Jehová lo reprenda. Así que si algo hemos de enseñarle a nuestras amadas, es la búsqueda de Dios, y constantemente en que sus labios haya palabra de verdad siempre. Voy a rogar que te pongas en pie, por favor, en el nombre de Jesús, y vamos a orarle a Dios. Hermano, estos tópicos son importantes considerarlos, tanto los del domingo. Amada hermana, te lo ruego, por favor, si no estuviste el domingo, pide en televisión la copia o entra al perfil de Facebook, ahí están grabadas las dos, para que haya una adherencia de un todo. Porque no solamente son estos tópicos, sino son también 7 tópicos adversos en la mujer, o 7 actitudes erradas. ¿Cuál es la visión?
que así como nuestros antepasados cometieron esos errores y fueron dejados en sombra y figura para nosotros, nosotros no los cometamos al igual que nuestros hermanos. Mire cómo Dios es de bueno. Se recuerda que el domingo dijimos: yo puedo aprender por dos vías: o por el ejemplo de lo que le sucedió al hermano, o déjenme, yo voy a aprender solo. Eso va a implicar dolor. Desafortunadamente los seres humanos aprendemos regularmente a través del pellejo, le decimos los guatemaltecos. Que Dios nos ayude a ordenar lo que deba de ser ordenado en medio de nuestros hogares. ¿Con qué propósito? Que alineemos nuestra vida espiritual al propósito de Dios, y en ese orden se abra ese caudal de bendición que muchas veces está siendo taponeado por actitudes erradas como hijos de Dios. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.